y hagan la preparación de diluciones son a ustedes los de la Gabriel, no les dicen a los de la privada, porque saben que ellos no llevan lo que es bioseguridad, manejo de residuos sólidos y preparación de diluciones. Por eso es que en nuestra universidad de solicitada siempre piden que mandemos, ¿no?, más de la mitad de los cupos que existen en los diferentes centros, que los cubra la Gabriel, porque les asegura al personal de salud que está ahí de que ustedes sí saben, ¿ya? Quiero pensar que era por nervios ayer. Voy a pensar, depende del mañana el examen, que le he pasado 3 casos a la doctora y ella va a poner otros casos más, aparte de las preguntas de teoría, para que ustedes puedan responder. Consulto, el segundo examen que les va a tomar la doctora, les ha dicho que le va a tomar el segundo examen más el final juntos. No, que yo sepa. Lo normalmente se toman los dos juntos. ¿Por qué? Porque ustedes, en el segundo examen sale también el final, del final salen ambos juntos. El segundo examen, el examen final es un examen práctico con un solo ejercicio, es decir, un solo caso clínico, se toma en cuenta todos los temas, ¿no? Por ejemplo, lo vamos a ver al final con un examen, un caso clínico, y ustedes vamos a ir recordando cada uno de los temas y ustedes me van a responder. ¿Ya? Si no saben responder, bueno, creo que no van a estar tampoco preparados para el final. ¿Ya? Bien, continuamos. Entonces, cuando nosotros vemos que hacemos la gestión de riesgo, tenemos que comprender que son 3 etapas: análisis de riesgo, mitigación y evaluación del desempeño, evaluación de la situación de riesgo, ¿no? Cuando nosotros nos planteamos esa situación, debemos plantearnos, como ustedes saben, en una oración, donde hay un sujeto, un verbo y un predicado, ¿no? Sujeto, la persona que va a hacer prácticamente, que va a estar dentro de la escena; el verbo, la acción a hacer; y el predicado, bueno, lo que va a suceder, ¿no? Es lo mismo prácticamente con una gestión de riesgo. Tiene que haber la amenaza, el peligro, las consecuencias, ¿no?, que puede tener. Y bueno, a través de eso vamos a hacer nuestro análisis de riesgo. El análisis de riesgo consiste en jerarquizar los daños de menor a mayor tamaño. Recordemos que lo primero que puede pasar con un paciente, bueno, puede ser un pinchazo, y lo último que puede pasarle es la muerte, ¿no? Por ejemplo, si yo me pincho con un material cortopunzante, lo primero que, aparte del accidente que voy a tener por cortopunzante, puedo tener una abrasión, ¿no? Puedo tener la adquisición de la enfermedad, puedo desarrollar una carga viral, puede ser positiva o negativa. Si es negativa, mucho mejor para mí, ¿no? Tengo que hacer controles, ¿no? Si desarrollo la carga viral, bueno, voy a tener que someterme a procesos terapéuticos de medicamentos. Y bueno, si no me cuido o me descuido en el proceso terapéutico, puedo desarrollar que mi carga viral aumente exponencialmente y yo ya no tenga VIH, tenga SIDA, que sería la última etapa, y bueno, me muera, ¿no? Eso sería la jerarquización. Entonces, ¿cuál sería la mitigación? Que quiere decir minimizar el riesgo de que sucedan las cosas. Lo primero, para mí, digamos, es, en el caso de ustedes, si yo los envío, si no saben, tengo que hacer una capacitación antes de enviarlo a los centros. Uno, para punción, cómo se debe funcionar las venas de los pacientes, dónde van a estar allá y todo lo más, que se le hace la instrucción en clase. Ya se les pide una clase de punción antes de que vayan a los centros, a todos los de primera rotación, y les enseñamos cómo clasificar, les enseñamos cómo hablar con el paciente, les enseñamos cómo identificar la vena, cómo separar, cómo comportarse en la situación que ustedes están siendo sometidos, ¿no? Y una vez que eso, si es que sucede un accidente, cómo actuar. Hasta ahí nosotros nos capacitamos y a ustedes van a los centros y firman un compromiso de portarse bien, ser responsable, asistir con normalidad a las prácticas y todo lo demás, ¿no? Hasta ahí a la universidad y dice certificados de cualquier situación de riesgo que ustedes tengan. Si ustedes tienen un
un accidente es como dice el tema 1. ¿Se acuerdan la normativa, si no me equivoco, es en la social o operativa, donde dice que la omisión de las normas dentro del laboratorio es por culpa, por omisión o por dolo? ¿Ya? Entonces, eso es netamente lo que ustedes aplican cuando hacen PIP3 en los centros de salud. Hay gente con certificado para VIH y no les van a decir cuál es por ética, ¿ya? Creo que algunos doctores ellos prefieren tomarle, pero otros doctores los envían a ustedes a tomar y no queremos que haya accidentes con esas partes, ¿ya? En la mayoría de los centros tiene el programa VIH y el programa Simone, entonces de esa manera ustedes se les va a explicar qué condiciones tiene un paciente de alto riesgo y cómo ustedes se van a dar cuenta. Bueno, una vez que nosotros hacemos la mitigación, en estos casos sería de ustedes la capacitación, ¿no? Una capacitación continua donde yo agarro y les explico de una manera, armo un POE, o en este caso una explicación con una diapositiva, y esa diapositiva las paso en clase de cómo actuar frente a esta situación. Una lista de asistencia en la cual todos firman en asistencia de que están capacitados para esa parte. La persona que no va a la capacitación, por lo tanto, no puede ir al centro de salud porque no va a saber cómo actuar. Entonces, esa persona no estaría habilitada. Y si se va, ya, mi obligación, bueno, también la obligación es avisarle y decir la situación eh, cómo se actúa, ¿no? Recordemos que ustedes van en grupos de a 10, en grupos de a 7, en grupos de a 5, entonces van a hacer su práctica. De los 10, por lo menos tienen que saber, ¿no? La mitad más uno para hacer frente a esta situación de riesgo. Recordemos, van PIP 3 y PIP 4 juntos a los centros de salud, ¿ya? Si yo prácticamente antes de enviarlos les tomo un examen, ¿ya? Para ver cómo están preparados ustedes, el examen diagnóstico, ¿ya? Que me asegura de que ustedes están capacitados, entonces esa es mi evaluación y mi certificación de que ustedes sí saben. Ahí aplico las 3 fases, ¿no? En una situación de riesgo. Ahora, en el caso de que sucede el accidente, ahí viene lo que es el programa de salud ocupacional. Un programa de salud ocupacional son todas las actividades que conmemoran al trabajador y resguardan su salud, tanto emocional, física, como mental y psicosocial, ¿ya? Recordemos que ustedes como estudiantes vienen a ser igual personal de salud, ¿no? Porque a la larga lo van a desarrollar y ustedes eh, sufren, ¿no? Pueden sufrir heridas físicas por cortadura, por pinchazo, se les puede caer un equipo, les puede pasar electricidad. Social, no lo sé, no los he evaluado ustedes todavía socialmente, tampoco soy psicólogo, ¿no? Pero se lleva a una psicopedagogía en el cual vemos el desenvolvimiento y lo voy a ver y lo voy a notar cuando ustedes hagan el trabajo final de informe por instituto equipo. La persona que se dice que es psicosocialmente no le gusta trabajar en equipo. Recordemos que en laboratorio esa es la primera ley, que hay que trabajar en equipo porque ustedes no pueden ser todólogos, no pueden hacer, bueno, en el caso de la mañana, ¿no? Cuando tienen mayor afluencia de pacientes, porque yo en mi caso en la noche estoy bioquímico de emergencia, hago todas las áreas, ¿no? Pero en la afluencia de la mañana, cuando tenga 20, 30 pacientes, yo no puedo hacer orina, S, química sanguínea y serología porque no me da el tiempo. Siempre tengo que tener un bioquímico de apoyo o un técnico también que me ayude, ¿no? En la preparación y trabajar con él y coordinar con el diagnóstico del médico, porque yo tampoco puedo agarrar y contradecir al médico, ¿no? Muchas veces acuerdo al paciente, pero nosotros sugerimos, por eso es que se llama trabajo en equipo y nosotros somos la parte operativa donde confirmamos o declinamos el médico. Bueno, en resumen, entonces, cuando ustedes no trabajan en equipo, siempre hay excusas, siempre hay
malicia, ¿no? Porque agarran y dicen, me comuniqué con mi compañero, está bien, muéstreme las pruebas de que usted se comunicó y no hay pruebas, no hay comunicación, solamente que porque le tocó en el grupo y se llevó mal en la práctica y se discutieron, no se hablan, entonces eso no es de un laboratorio, de una persona, de un bioquímico que a la larga va a ser jefe y cuando es jefe tiene que tratar a todos por igual, ¿ya? Social y mentalmente, ¿por qué? Mentalmente, pregunto, ¿ustedes se estresan como estudiantes? A ver, de Sí. manera excepcional. Sí, dice Erika, a ver, ¿cómo, por qué se estresan como estudiantes? ¿Cuándo se estresan? A ver, una Puede opinión. ser A ver, Cuando hay Jocelyn, puede muchas ser cosas cuál. que tenemos que hacer. O sea, tenemos varias cosas que hacer y a veces no tenemos tiempo. Ya, tiempo de puede ser. examen. Tiempo de exámenes, perfecto, En Ayelen. los exámenes. Sí, doctor. Pero yo les digo algo. Si yo les hago ahorita un, de 10 preguntas específicas, ya, con casos clínicos, pregunto, ¿estudiaron algo del tema 3 al 8? ¿Han leído algo? Sí. Ya, Ayelen puede ser, ya, de los 94 que hay, puede ser de que me respondan el 10%, o sea, casi 10 personas. Las demás, no, no, quizás no han leído y han esperado a que, al repaso de la clase. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, yo también he sido estudiante igual que ustedes jóvenes, y hacemos alusiva a la palabra estudiante, estudiamos un día antes del examen, ¿no? ¿Por qué? Porque también como jóvenes decimos bastante tiempo y dejamos acumular todas las actividades y ya una vez que se nos acercan nos estresamos por querer presentar, no sé, tenemos mañana, por ejemplo, mañana yo tengo examen de quinto semestre inmuno y tengo examen de PIB, no sé qué voy a hacer, ¿no? Si estudiar PIB o estudiar inmuno. Si paso inmuno y me quedo en PIB, ¿no? PIB la puedo agarrar en verano y así van craneando ustedes y van haciendo su gestión. Y si la paso las dos, no, voy a estudiar hoy día inmuno hasta las 8 y de las 8 hasta voy a levantar temprano a las 4 de la mañana y voy a estudiar PIB. Entonces ustedes gestionan, pero lo dejan todo y es ahí donde se estresa. Si yo estudio desde un principio leyendo y sabiendo, el rol de examen creo que se lo pasan 2 semanas antes de los exámenes, si no me equivoco, ¿no? Porque este segundo rol, no me acuerdo en qué fecha se publicó. Pero si ustedes empiezan a leer el primer día que les va a tocar, por ejemplo, les va a tocar bacterio. Yo me pongo a leer bacterio desde un principio para evitar que se me acumulen. Hago una gestión de estudio para saber los primeros 3 exámenes para tener una idea. Voy leyendo de los temas. Hago una releída todos los días, ¿ya? Y al último día, que me toca un día antes del examen, ya voy a comprender. Recuerden que es preferible leer 3 veces. La una lectura por leer, la segunda para comprender y la tercera para entender, ¿ya? Entonces, de esa manera yo me preparo, ¿no? Esto lo he aprendido, jóvenes, yo en el quinto semestre, porque el quinto semestre ya no hay examen final. El primer y segundo examen, y si no aprueban los dos con las dos notas con 51, automáticamente van a un examen final. Y si no aprueban ese examen, hay segunda instancia, y esa segunda instancia es con 51. Es sobre 51. Entonces, no les conviene, porque recuerden que mientras ustedes suben más sus notas, sube más su PPA, y al subir el PPA, ustedes tienen derecho a elegir el centro que quisieran, ¿no? Hacer su práctica, el hospital que ustedes quisieran hacer su práctica para lo que es el internado, ¿no? Bueno, y a quien no le gusta ser reconocido por ser mejor PPA o estudiante destacado. Bueno, cuando ustedes son sometidos a todas estas actividades de estrés, ¿no? Exámenes, defensas de guías, actividades paralelas, extras, ¿no?
excursiones que pueden tener, ¿no? Más adelante, posiblemente un viaje de extensión. Entonces, bueno, ese estrés llega a producir un desequilibrio metabólico en nuestro organismo, el cual nos produce un daño físico por una enfermedad. Entonces, lo ideal es que nosotros tenemos un seguro, que es el seguro estudiantil, que les permita a ustedes, ¿no?, hacerse ver con las diferentes especialidades, ¿no? Que los que no tienen pueden ir a habilitarlo. También, gracias a papá o mamá o a los que trabajan, tienen lo que son los seguros en las cajas, ¿no? Y para las personas que no tienen ningún seguro, tienen el seguro universal, que es el SUS, ¿no? Que pueden ir a inscribirse en cualquier centro de salud. Entonces, todos tenemos derecho a la salud y todos tenemos derecho a la atención. Por lo tanto, ese es un programa de salud ocupacional, ¿no? Dentro de, como personal de salud, nosotros también tenemos, cuando trabajamos, tenemos, por ejemplo, yo tengo el seguro en la Caja Nacional, entonces yo voy y me hago a ver. Todo lo que son el proceso de vacunas, yo, bueno, tengo que ir a mi centro de salud más cercano y preguntar para actualizar mi esquema de inmunización. Recordemos que el esquema de inmunización del personal de salud, ¿cuál sería? Nómbrenme 4 vacunas que son indispensables para el personal de salud. Contra la influenza. Hepatitis Contra el B, tétano, hepatitis B. tétano, Hepatitis, sarampión. tétanos, Hepatitis, influenza, sarampión, COVID, ¿no? Que igual piden para la de COVID, piden para la fiebre amarilla, de igual manera, se pide para la fiebre amarilla. Entonces son como 5, 6, hasta 7 vacunas creo que nos piden, que ustedes deben hacer la gestión desde el semestre pasado, que era PIP1, tienen que hacer el esquema del tétano, ¿no? La hepatitis normalmente se las hacen en octavo semestre para que ustedes puedan entrar internado ya con su esquema completo. Y bueno, la influenza es igual, se puede hacer a última gestión en octavo semestre para poder a ustedes prepararlos, ¿no?, para internado. Bueno, eso es prácticamente un examen, bueno, un esquema de inmunización que tiene el personal de salud. Nosotros nos basamos en un examen post-exposición que prácticamente nos hacemos todos los chequeos necesarios para poder ver si estamos completamente en estado físico estable y saludable para poder trabajar. Porque recordemos que una persona enferma no rinde igual que una persona sana. Entonces, los controles que deben hacerse normalmente en laboratorio es cada año, ¿no? Pero algunas empresas lo hacen cada 2 años, ¿no? Y lo ideal sería hacernos un chequeo cada 2 años, perdón, cada 2 veces al año, lo ideal, pero lo normal en las empresas son de a 1 a 2 años que le hacen el control a sus pacientes, perdón, a sus trabajadores, para saber cómo están en estado físico, mental y psicosocial. Luego pasa, perdón, primero se hace el examen médico, luego pasa por los laboratorios, luego pasa por el psicólogo y luego tiene que volver con sus exámenes de laboratorio al médico para que se los interprete y le diga si están completamente sanos. ¿Ya? Bueno, de esa manera prácticamente abarcaría lo que es el programa de salud ocupacional. Frente a esta situación de que pase una situación de riesgo, ¿no?, viene a ser el plan de contingencia, que es el plan B o el plan de emergencia frente a una situación ya dada, ¿no? Entonces, ya sucedió, ¿cómo debo actuar? ¿Ya? Es lo que yo les preguntaba a ustedes. Accidente por cortopunzante, accidente, por ejemplo, en el examen se le pone tal persona, digamos, o tal paciente o tal trabajador tuvo este accidente, describa dos condiciones anunciados, ¿no? Y ustedes tienen que saber, por ejemplo, digamos, por cortopunzantes y abrasiones, ¿no? Entonces, describo por salpicadura y derrame de material biológico. Entonces, voy a describir cómo se debe elaborar, ¿no?, eh, ese examen, y tengo que saber cómo se debe actuar, ¿no? Por ejemplo, en un accidente por cortopunzante, que es lo normal que sucede en el laboratorio, primero deben producir sangría, luego lavar la herida, luego desinfectar, ¿no?, con lo que hay en el botiquín, y luego se informa al
el inmediato superior, que sería prácticamente el jefe de laboratorio o el responsable de bioseguridad, se llena la ficha de bioseguridad y se procede a los exámenes serológicos del paciente, ¿no? Luego se hace el examen, perdón, la medicación o acción terapéutica del paciente. Es decir, ustedes tienen, una vez que sucede el accidente, tienen 72 horas para tomar los antirretrovirales si el paciente es positivo o reactivo para la enfermedad, ¿ya? Si fuera negativo, bueno, hay que hacerse los controles serológicos para ver si ustedes no desarrollan carga viral hasta el año. ¿Cuándo se hace? Se hace el día del contacto, un examen serológico, a los 3 meses, el segundo examen a los 6 meses, el tercer examen y el cuarto hasta el año. Si no desarrollan carga viral hasta el año, ya no es necesario, ¿no? Porque prácticamente el paciente puede ser de que sí no era reactor y no hay un periodo de ventana que nos diga de que sí ustedes van a desarrollar la enfermedad, pero ya tienen la conciencia, que es lo que les decía a ustedes cuando rellenan el informe de pinchazo. Esto sirve como registro para saber cómo se está trabajando en el laboratorio. Si ustedes trabajan mal, van a tener, por lo tanto, pues, hartísimos informes de accidentes laborales. Pero si trabajan bien, van a tener mayor ficha de accidentes no laborales, que no tienen ningún accidente. Entonces, por lo tanto, el laboratorio tiene una buena manipulación con los residuos y, en este caso, trabaja correctamente, ¿ya? Otra contingencia a seguir es cuando se quebra un tubo en la centrífuga, ¿no? Que normalmente sucede que ustedes deberían parar el equipo, esperar unos 30 minutos, desenchufar, sacar los rotores, ¿ya?, del equipo, sacar con pinza el material que se quebró, eliminar en un residuo clase A4, colocar los rotores en solución de hipoclorito de sodio al 1%, ¿no? Luego pasar a lavar cada uno como corresponde con cepillo y enjuagar y dejar secar los rotores, ¿no? Y pasar con un trapo embebido de hipoclorito de sodio al 1% por la centrífuga y luego agarrar y pasar con otro paño ya húmedo con, en este caso, con agua y luego con alcohol al 70 para la segunda desinfección, ¿no? Y se deja secar y una vez que está secado se espera 10 minutos y luego se vuelve a enchufar y a prender el equipo, ¿ya? Nunca se conecta una vez que se termina de limpiar, ¿ya? Se espera que seque completamente el equipo, a que sequen los rotores. Otro accidente que puede suceder es por derrame de material infeccioso. Eso se aprende por PIP2 cuando hay un derrame de material infeccioso, ya se delimita la zona primero con papel, luego se agarra, se coloca hipoclorito de sodio. Si es que hay material cortopunzante en el área, se debe sacar con pinza y luego este material se desecha en cortopunzante y lo demás en clase A2, ¿no? Los papeles, igual, como están embebidos y impregnados, pueden ser con lixiviados, ¿no? Porque puede producir, la bolsa roja puede producir lixiviados, entonces esta se elimina directamente, y si produce lixiviados hay que colocar una capa de cal apagada para que absorba todo el líquido, ¿no? Y elimine los malos olores. Y luego esto se hace la desinfección. La primera desinfección, cuando se delimita la zona, se coloca hipoclorito de sodio al 1%. La segunda desinfección por trapeado al 0.5 de los pisos, ¿ya? Y bueno, de esa manera ya queda completamente desinfectado el ambiente laboral, ¿no? En el cual ha sucedido el accidente, ¿ya? Esos son los más habituales que hay dentro del laboratorio que hay que tener cuidado, ¿ya? En caso de que haya un accidente por abrasión o por cortadura, se pide al personal de salud su cartilla de vacunación para ver si está vacunado contra hepatitis B, vacunado contra tétano, igual que es un respaldo, ¿no? Y una barrera biológica que debe tener el personal de salud frente a esa situación de accidente. Cuando ustedes tienen una cortadura que no sea de laboratorio, pero que sea de afuera, en las manos o en la piel, y en este caso los brazos, ¿no? Que normalmente son puertas de entrada, ¿ya?, para microorganismos dentro del laboratorio,
deben colocarse benditas ampollitas y si fuera usar guantes, doble guante por si acaso, por si cuando está fregado, si lavan material, ¿no? De laboratorio. Entonces, para evitar el riesgo de alguna infección o a un agente extraño, un agente patógeno que entre por esa vía de entrada, ¿ya? Luego, después de contingencia, ustedes tienen lo que son desinfección y esterilización, que son los métodos que ya prácticamente hemos decidido. ¿Qué se evalúa en esta parte de esterilización y desinfección? Son prácticamente la decisión como bioquímicos que ustedes determinan para la compra de desinfectantes y los métodos de esterilización que se necesitan para su material de laboratorio, ¿no? Es lo que yo les preguntaba a ustedes, jóvenes, ¿cuáles son las condiciones que que ustedes necesitan de sus detergentes o de sus desinfectantes para que cumplan una buena acción? Ustedes me dijeron la acción microbicida, ¿no? El amplio espectro, que sería prácticamente el contacto entre el detergente y la muestra, la acción rápida, el costo, la concentración. Entonces, eso nos beneficia, ¿no? El que sea mayormente de amplio espectro. Pero por economía, mayormente los laboratorios compran lo que son el hipoclorito comercial, ¿no? Porque es más barato que todo. Pero recordemos que el hipoclorito es un desinfectante de baja eficacia. ¿Por qué? Porque a la preparación al 1% solo dura 24 horas por su inestabilidad, ya que los rayos de luz degradan la concentración de hipoclorito de sodio, hacen acción contra el ion de sodio y van bajando prácticamente su concentración. ¿Ya? Cuando son los métodos de desinfección, ustedes manejan dos en laboratorio, que son el método físico por calor húmedo y por calor seco. Para el calor húmedo, ¿qué equipo ocupan? El autoclave, y por calor seco la estufa de esterilización. No sé quién me dijo pupinel en la defensa guía. El pupinel es muy diferente a una estufa de esterilización. Es una estufa de secado, un pupinel, ¿ya? Que mayormente colocan material de plástico porque llega a 60 grados de temperatura y se puede meter hasta 50-60 a un material de plástico, ¿ya? Para su secado. Bueno, eso sería con el tema 6, el tema 7, que es limpieza de ambientes. En este caso, prácticamente ustedes determinan la frecuencia de limpieza del laboratorio, ¿no? ¿De qué depende la frecuencia de limpieza del laboratorio? De un laboratorio. Depende del área y también de la cantidad de pacientes. Siempre depende de la cantidad de pacientes, ¿ya? Por ejemplo, por niveles, ustedes se van a dar cuenta la frecuencia de limpieza que tienen. Por ejemplo, un centro de primer nivel que tenga un turno, por lo tanto va a tener un turno de limpieza. Un centro de nivel que tenga turno completo de 12 horas, ¿no? O medio, prácticamente medio, no es mediodía, ¿no? 12 horas de jornada va a tener 2 turnos de limpieza. Cuando es 24 horas tiene 3 turnos de limpieza. ¿Por qué? La que entra en la mañana saca toda la basura de la noche para dejar listo, ¿no? El área para el turno mañana. La que entra en la tarde saca todo el turno de la mañana para dejar listo de la tarde, y lo que entra en la noche saca todo el turno de la tarde para dejar listo para el turno de la mañana. Y así es como prácticamente se limpia, ¿no? En un centro de primer nivel siempre van a ver que entran entre 30, 40 hasta 50 pacientes al día. En un centro de segundo nivel van a ver que entran entre 80 a 100 pacientes, máximo 150, y uno de tercer nivel que tiene de 200 pacientes para arriba, ¿no? En el caso del Hospital Obrero son a veces hasta 500 muestras por día, ¿no? Que tienen que tomar los técnicos, tienen que por lo menos unas 250 muestras de particulares, ¿no? O ambulatorio, en este caso no son particulares, y las demás en piso, ¿no? Que, bueno, es la experiencia que yo tuve en el Hospital Obrero cuando hice mi internado. Eran alrededor de 500 pacientes, porque yo hice cuando estuve en la época de COVID, ¿no? Y eran 500 pacientes por día porque íbamos a tomar controles y todo lo demás a los pacientes, y me tomaba el tiempo de contar las tomas de muestra para ver cuánto iban a activar el personal de limpieza de,
hospital obrero, ¿no? Y eran entre 500, 550, 530. Los domingos bajaba un poco a 400, pero era la media que tenía prácticamente el hospital, ¿no? Siempre en el tercer nivel, como tienen sus especialidades, va a ser un monto mucho más mayor, entre 200, 250 que ustedes pueden ver en los otros hospitales. Y bueno, recordemos que la limpieza de ambiente depende también mucho de las áreas de laboratorio que se manejan, área crítica, semicrítica y no crítica. Semicríticas se declaran que tienen poco contacto con material biológico, por ejemplo, la recepción, que va y se deja muestra de heces, muestra de puto, muestra de orina, ¿no? Las tomas de muestra, separación, no, miento, separación viene a ser una muestra crítica, ¿no? Los pasillos de laboratorio son áreas semicríticas, ¿no? Las áreas críticas vienen a ser las áreas de proceso, de análisis, área de hormonas, área de coproparasitología, ureanálisis, microbiología, química sanguínea, hematología, son áreas críticas que se deben desinfectar, ¿no? De diferentes maneras. Y las áreas no críticas son las áreas administrativas, que pueden ser dirección del hospital, jefatura de laboratorio, jefatura médica, estar médico, ¿no? Área de descanso del personal de salud, ¿no? Que no manejan material biológico, por lo tanto, no hay necesidad de utilizar lo que es el hipoclorito de sodio como desinfectante, ya que este es corrosivo. Recuerden que todo el compuesto clorado tiene alta corrosividad con material al momento del contacto, ¿ya? Y su descomposición. También hacemos la limpieza de equipos y hay que ver, ¿no? Por ejemplo, las heladeras de reactivos, cuando existen dos heladeras dentro de la misma área, no se lavan a la misma par. Primero se lava una y luego al otro día la otra, ¿ya? Y se transpone todo lo que está en la heladera, se transpone a la siguiente para no perder la cadena de frío y no bajar la calidad de mis reactivos, ¿ya? Si existiera una, hay que pasar hacia otra heladera que hubiera dentro del laboratorio, ¿no? Que puedan mantener las condiciones del reactivo, ¿no? Que son la temperatura, que no rompa la cadena de frío para que no pierda la calidad y la estabilidad del reactivo, ¿no? Igualmente con los congeladores para las cerotecas, bueno, no hay problema si estas se descongelan y se vuelven a congelar, no tienen ningún interferente, ¿ya? Mayormente las cerotecas se guardan por 3 meses y luego se desechan, ¿ya? Las muestras de suero para posibles confirmaciones. También ¿cómo se llama? Los baños Marías igual se lavan cada 15 días, depende de la frecuencia de pacientes que ingresen, por eso les digo, también ustedes hacen el lavado del baño María, el lavado de la centrífuga, ¿no? Y hay que hacer el mantenimiento correctivo y preventivo de cada uno de los equipos del laboratorio, que eso lo van a aprender en DIP 4. Y por último, en el lavado de material de vidrio y de plástico, es importante tomar en cuenta las diferencias que tiene cada uno de ellos. Recordemos que el material de vidrio pasa por dos procesos, que es la inactivación por calor húmedo, algunos de los materiales, inactivación por calor húmedo, la autoclave, luego pasan al proceso de lavado por desinfección química y luego pasan por un proceso de esterilización a calor seco por la estufa de esterilización. Ya, a diferencia del material de plástico que solamente pasa por el proceso de lavado y secado, ¿no? Dentro del proceso de lavado de material de vidrio existe un detergente que es el no-ion, ¿ya? No-ion, que es prácticamente un detergente para eliminar los restos de detergente o jabón que se encuentra dentro del material de vidrio, ¿ya? Que esa es su función, sacar los restos iónicos de detergentes en el material de vidrio, ya que estos son eliminados para que no haya interferencia. Recordemos que en laboratorio manejamos pruebas iónicas. ¿Cuáles son las pruebas iónicas? De iones. A ver, ¿alguien me puede decir? Creo que lo llevan ¿Podría en repetir, doctor? Es que se fisiología, escuchó si no me otra cosa. equivoco.
ustedes hacen el lavado, ¿no? Utilizan solución no ion. La solución no ion elimina los restos de detergentes del material de vidrio para que estos no queden incrustados y no interfieran con las pruebas iónicas. Las pruebas iónicas son prácticamente las que nos determinan, por ejemplo, un ionograma, que son sodio, potasio, cloro, magnesio, litio, calcio, ¿no? Que nos llegan a reaccionar estas pruebas con el ion del detergente que hay presente, ¿no? Que queda incrustado en el material de vidrio. Por eso es que es importante utilizar esta solución, ¿no? Para este tipo de pruebas se sugiere trabajar con material nuevo y estéril, ¿no? Porque los restos de jabón, a veces la persona de limpieza no lava bien y puede ser de que estos restos de jabón hagan una interacción y reproduzcan un valor falso, ¿no? Del paciente, debido a que no está determinando el ion completo del paciente, sino también del detergente. Entonces, por lo tanto, va a salir alto. ¿Ya? Y bueno, en las diferencias que a veces se les pide entre material de vidrio y de plástico es que el proceso de enjuague, la solución no ion, el proceso de secado, ¿no? Que sufre el material de plástico, también ambos materiales son diferentes, uno de plástico y de vidrio, ahí están las diferencias, ¿no? Que yo a veces le preguntaba y por lo menos decía, mencióname tres y no me respondían algunos de sus compañeros, ¿no? Y de esa manera, jóvenes, es el repaso de los 8 temas. Ahora, aquí va mi caso clínico y por favor la persona que quiera responder levanta la mano para que yo le dé la palabra, ¿ya? Bueno. En el laboratorio de bioquímica, de la carrera de bioquímica, se produjo un accidente por derrame de ácido sulfúrico al 0,1 normal, ¿ya? Por una mala manipulación de los estudiantes de la clase de orgánica 2. Determine, aplicando las fases de la gestión de biorriesgo, ya clasifique la separación de los residuos generados en el área, ya plantee una contingencia a seguir, ya plantee ocurrida, ya, y describa el procedimiento de lavado de material de la práctica, ¿no? No, eso no, porque no les describe bien, no estoy corrigiendo ahorita. Quiero que me digan primero cómo van a hacer la separación de los residuos, que es tema 1. ¿Cómo hacen la separación de los residuos en este accidente? ¿A cuál corresponde? Corresponde a clase. A ver, Robles, Giselle. Buenas noches. Al ser un residuo químico es el residuo clase B, B3. Ya, químico peligroso, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más, Giselle? Como se dice que se derramó y está en el piso, se podría colocar arena fina para evitar su evaporación. Perfecto, esa es una contingencia a seguir, ya. ¿Qué más? Si se cayera en caso con el frasco, con unas pinzas recoger los vidrios esparcidos y luego proceder a su recojo y lavado. ¿Dónde van a ir los vidrios rotos? En el A4 corto punzante. Perfecto, gracias, Giselle. Mi Ya. pregunta es, ¿esto equivale a un examen de posexposición? ¿Qué barreras, qué barreras, qué medidas de bioseguridad necesita el personal de salud frente a esta situación de riesgo para actuar en su contingencia? ¿Barreras físicas, químicas, biológicas? ¿Todas? ¿Ninguna?
Física, química, A ver, pensemos. Todas, pienso. No, física. Todas sí es un personal de salud, ¿cierto? Ya. Ahora, mi pregunta es, este personal, ¿no? O personal de limpieza que va a hacer, Dios, su compañera tiene que tener arena fina, van a colocar la arena fina y luego deben envolver en doble bolsa celeste y eliminar donde corresponde, ¿no? Este paciente requiere un examen de post-exposición frente a esta situación. ¿Sí o no? no, No, ¿Por qué no? Sí, no, ¿por qué? porque no es un agente biológico. Bien, perfecto. Comprendieron, chicos. Me alegra mucho. Bueno, la última pregunta que les voy a hacer es, este trabajador, ya, eh, este trabajador del área de salud va a ser un personal de limpieza o un estudiante, ¿no? En este caso, este, mm, requiere, bueno, no va a requerir una acción terapéutica. ¿Cómo actuaría, ya? ¿Qué tipo de desinfectante utilizaría frente al derrame de esta sustancia? ¿Y a qué concentración? A ver, utilizaría solo agua, utilizaría clorito de sodio, utilizaría yodopovidona, no utilizaría nada, utilizaría detergente Ola. A ver, ¿quién me dice? Mm, Quiero escucharlo, joven. ¿Qué tipo de desinfectante y a qué concentración utilizaría? Y si no utiliza, ¿por qué no utiliza? Doctor, ¿el derrame sigue siendo del ácido sulfúrico? Claro, Pienso que al ser un ácido debería haber algo que contrarreste a ese ácido, como ser una base. Podría ser. para que ustedes preparen la base, ya tuvo una acción, ya tuvo emanación de vapor. No, la yo pregunta es, digo, ¿utiliza No o se no utiliza? podría, Tienes pienso que no se razón. podría usar hipoclorito Ya, de sodio porque desprendería igual vapores, ¿no? sí. Matías, ¿usted iba a responder algo? sí, yo iba a decir que solo agüita y por eso mismo, porque si le ponemos, digamos, hipoclorito, puede haber una reacción entre ambos componentes y, bueno, emanar vapores. Yo digo que Ya, solo ¿por qué agüita. agua? ¿Por qué agua, Matías? Está bien, pero ¿por qué? Recordemos que ustedes son bioquímicos y saben el por qué hay las reacciones químicas. ¿Qué propiedades tiene el agua? Porque tiene un pH neutro, quizás, y puede neutralizar la Exacto, acidez. exacto. El agua actúa como buffer prácticamente, ¿no? Que puede ser cededor de hidrogeniones para transformar ácido como prácticamente al ceder el hidrogenión quedaría como base igual, ¿no? El OH. Entonces, de esa manera actúa dentro como base, en este caso del ácido sulfúrico, ¿no? Cualquier ácido que prácticamente ustedes tienen en laboratorio. ¿Por qué ustedes utilizan agua como colchón cuando van a hacer la dilución de ácidos? Porque no pueden
primero colocar el ácido y luego colocar el agua por la salpicadura que pueden tener. Entonces, el intercambio iónico que tiene el agua puede ser que el agua actúe como ácido o como base, en este caso. En este caso actúa como base, ¿no? La base fuerte que ustedes necesitan para la actividad, ¿no? que va a tener. Y si tiene una reacción térmica, recordemos igual que el ácido al intercambiar hidrogeniones, al romper el puente de hidrógeno entre sus moléculas, hay una reacción térmica, ¿no? Bien, jóvenes. Ahora la siguiente pregunta. En un consultorio odontológico, ¿no? Una odontóloga, ¿ya? Sufre un pequeño accidente al hacer una extracción molar, se pincha con una de las agujas de la anestesia al querer reencapuchar, ¿no? Su jeringa se pincha con esa aguja del paciente X, ¿no? Que estaba atendiendo. Va al laboratorio X, ¿no? Y el médico le solicita pruebas de hemograma y serológicas como HIV, hepatitis C y y VIH, ¿no? ¿Qué barreras biológicas debería tener el personal de salud, en este caso la odontóloga? Las vacunas. Perfecto. ¿Qué vacuna? ¿Qué vacuna? Hepatitis. El tétano, la de la influenza, la de la fiebre amarilla, la de la hepatitis B, la del COVID también. No, porque no es una enfermedad por vía parenteral, ¿ya? Está bien hepatitis B, C, hepatitis B, hepatitis C y VIH. No VIH no, pero son las pruebas serológicas, pero se pide tétano y hepatitis B como cartilla que deben tener prácticamente todo personal de salud, ¿ya? Porque son enfermedades que se pueden transmitir por vía, aparte de vía sexual, vía parenteral, ¿no? Esta misma paciente, ¿cómo ustedes, bueno, para el caso de un odontólogo, ¿cómo sería su programa de salud ocupacional si es que ustedes trabajaran como jefes de bioseguridad en la organización de los programas de salud ocupacional en el centro de salud que ustedes trabajen? ¿Ya? ¿Cada cuánto debería hacerse su chequeo, ¿no? Preventivo el personal, en este caso el odontólogo, ¿no? Frente a este accidente. ¿Cada 2 años? ¿O cada año? Una vez al año. Una vez al año sería porque están más expuestos. Decía en el documento que cada vez que sucede algún accidente, cuando el jefe lo considere necesario y cada 2 años también. Cuando sucede un accidente, ¿qué hemos dicho cuando sucede un accidente, Giselle? Sería conveniente 2 veces al año, puesto que están en contacto con la boca del paciente, o bien podría romperse el guante estando en contacto. Se pinchó, dice prácticamente, ¿no? Con la aguja de la anestesia. Quiere decir que el objeto cortopunzante pasó la barrera física, que era el guante, y ahí se introdujo dentro de la piel del paciente, ¿no? Y como ya les he dicho, cualquier problema físico que ustedes tengan, no se callen, ¿ya? Directamente vayan al jefe, por más que le metan miedo de que le voy a decir a la doctora Marley, le voy a decir al doctor Kevin, le voy a decir, su vida es importante de ustedes, jóvenes. La vida es más importante de ustedes que la nota de PIB, ¿ya? Porque recuerden qué sucedió una vez con una estudiante, se mandó PIB 3 y PIB 4 y una de PIB 4 agarró y se puso a jugar y su compañera estaba tomando muestra al paciente. Se puso a jugar con su otra compañera y agarró y le topeteó y ella agarró y se pinchó con la muestra y el paciente era control para carga viral para VIH. La señorita tuvo un trastorno psicológico y abandonó la carrera por 4 semestres consecutivos, ¿ya? Porque ella tenía miedo de desarrollar.
pero se le dio los antirretrovirales a tiempo, se les hizo los exámenes serológicos y fue sometida prácticamente a un tratamiento con aciclovir y bueno, otros tipos de antirretrovirales para que no desarrollaran la enfermedad. Que esos son medicamentos psicotrópicos, prácticamente igual inmunodepresivos, que al paciente lo ponen en condiciones muy deprimentes, ¿no? Que no tiene ganas prácticamente de vivir y con ayuda de psicólogo. Entonces, por ese motivo, igual tuvo un accidente otra compañera de hace 2 semestres atrás de ustedes, que recién me comentó cuando ya está en PIP 5, me dice, doctor, ¿sabe que tuve un accidente de tal fecha, ¿no? Pero tenía miedo porque era la amiga de la doctora Mari y no le quise decir, pero me piché con la aguja de un paciente. ¿Y qué hizo? Le digo, no, me quedé callada. Y la mandé a hacerse pruebas de serología, ¿no? Que vaya al seguro y que le diga al médico que tal fecha tuvo ese accidente para que le soliciten pruebas de serología y tenga. Gracias a Dios no desarrolló ninguna enfermedad porque tampoco sabía si el paciente tenía Chagas, tenía hepatitis B, tenía hepatitis C, tenía cualquier otra enfermedad. Entonces es importante que ustedes hablen ya, y no se queden callados. No quiero saber yo este semestre que ustedes digan o se queden callados frente a una situación de riesgo. ¿Ya? Bueno, jóvenes, así más o menos es el examen y va aludido a cada tema. Cada pregunta va jalando, pero siempre ya va a entrar en el examen final, va a entrar separación de, ¿cómo se llama? De residuos sólidos y eliminación, inactivación y eliminación de residuos sólidos. ¿Ok? No está tan difícil y veo que hay personas que sí lo han comprendido. Muy bien. Bueno, nos vemos el día de mañana. Su examen creo que es a las 2 de la tarde. Sí. Sí, a las 9. Nos vemos entonces mañana a las 2 de la tarde. Repasen algunas cosas, ya saben prácticamente la aplicación, por lo que hoy día hemos hecho aplicación, no hemos tenido más que preguntas teóricas, no hay mucho, más que todo es la aplicación. Y bueno, voy a pedirle a Johan y a Erika que fue su primer auxiliar, creo, por un tiempo, y bueno, Johan que va a ser su auxiliar a partir de hoy hasta finalizar el semestre, que me pasen las notas para que yo pueda ir viendo y pueda ir teniéndolos al día con cuanto a sus notas, ¿ya? Voy a ayudarle ya en esta gestión a la doctora, a partir de esta gestión, y ya la otra gestión nos vamos a ver en PIP 3 conmigo, en los temas desde el 4 hasta el